En estos talleres que estamos dando, en estos equipos de conexión, estamos hablando de buenos hábitos. Y buenos hábitos es conforme al diseño de Dios. No hábitos sociales o hábitos que pueda traer cualquier generación nueva, sino son los hábitos de Dios, lo que siempre Él ha tenido en mente y tiene para este mundo, para que funcione. Y si este mundo, ¿verdad?, se dejara moldear por el Señor, no por la religión, seríamos fantásticos. Sería una maravilla. Y la Iglesia es esa luz en medio de este mundo. Así que tenemos una responsabilidad. Ya no están los apóstoles del principio del siglo, ahora estamos nosotros, mujeres y hombres sencillos como ellos, ¿verdad?, que tenemos ese reto. Así que no olvides, por encima de tu profesión, por encima de tus sueños, ¿verdad?, Dios quiere hacerte una luz en medio de este mundo para que muchas personas puedan entender que hay un propósito de Dios para este mundo. Si no fuera así, Dios ya hubiera venido. Y si no ha venido es porque todavía hay gente que tiene que conocer al Señor. Qué bueno que Dios no pierde el tiempo, ni tú tampoco. Venir a la iglesia no es perder el tiempo, es aprovechar el tiempo. Porque venimos a escuchar al Maestro, al Señor, su palabra. Así que yo te pido que tengas un corazón abierto, ¿verdad? Quiero animarte, si no estás todavía en los equipos de conexión entre semana, que te puedas apuntar ahí casi todos los días, casi todo, seguro que encontrarás alguno. La serie que estamos tratando, digo, buenos hábitos, y hoy vamos a hablar del cuarto hábito, que es el hábito de ayunar. Un tema interesante. No sé si has comido. Si has comido, no sé si has hecho bien. Vamos a hablar acerca de ayunar. Y aquí hay muchos mitos, como pasa siempre, ¿no? Cuando se interpreta mal la palabra del Señor, a veces o parcialmente, el tema de ayunar también es algo que induce a errores, induce a mitos y también induce a lo mejor pues a no valorar la importancia del ayuno, ¿no? Así que vamos a hablar en esta mañana acerca de ayunar, del hábito de ayunar. Y vosotros tenéis en vuestros cuadernos, cuando estéis en los equipos de conexión, tenéis dos bloques, uno que vais a ver que habla acerca de para qué debemos desarrollar el hábito de ayunar. Ahí se va a explicar en esos talleres y ahí dentro de esa pregunta pues tendréis respuestas como para qué tener una relación íntima con Dios, vencer tentaciones, aflicciones, cuando estamos en peligro, experiencias verdaderas, no buscar mayor sensibilidad con el Señor y el servicio al Señor. Y el otro, el segundo bloque, también lo veréis, que es cómo desarrollar el hábito del ayuno. También tendréis ahí para aprender, y hay esos 4 temas que trataréis. No usar el ayuno mal, de forma egoísta, asegúrate que ayudas por razones adecuadas. Ayunar y orar van muchas veces juntos, y también nos habla acerca de no decirlo a nadie. Estos son temas que vais a tratar. Yo solamente voy a dar algunas pinceladas también, complementando o intentando complementar lo que Dios ha puesto en mi corazón en esta mañana, para que podamos conocer un poco más acerca del ayuno. La primera pregunta, ¿qué es el ayuno? Evidentemente, no comer, ¿verdad? Esto todo el mundo lo sabe, es no comer. Es un instrumento, hablo espiritualmente ahora, es un instrumento poderoso para conquistar en las esferas espirituales, para crecimiento espiritual. Es una buena herramienta el ayuno, si la sabemos usar. Porque como todas las herramientas, tengo el micrófono en la mano, pero lo estoy usando mal. Es simplemente, es el uso. El micrófono no tiene la culpa. Tampoco la tengo yo si no sé. La tendría si sé y no lo hago bien. Entonces Dios lo que hace es que nos enseña para que las herramientas sean bien usadas. Porque puede ser que no la hagamos bien porque no la usamos correctamente. Entonces el ayuno es una herramienta, como digo, poderosa, pero tiene que ser bien usada. Porque si no, se convierte en algo inútil o a veces en algo arrojadizo. La palabra ayuno en el hebreo significa tushum, más o menos, yo no sé pronunciarlo, que significa cubrir la boca, taparse la boca. Eso es ayuno, taparse la boca. A lo mejor tiene que ver con eso, ¿no? Claro, si me lavo la boca no como. Bueno, pues eso es más o menos, en verdad, el verbo tushum es taparse la boca. Guardar silencio. Qué bueno, ¿verdad? Es a veces taparse la boca. A veces no comer también es bueno. Por supuesto que necesitamos comer para vivir, pero a veces taparnos la boca y comer menos también va bien. Pero espiritualmente significa esto, taparse la boca. Es tener, de alguna manera, cerrar la boca para comer, para cosas que la carne quiere, y en su lugar desarrollar hambre de Dios, sed de Dios. Eso es el ayuno. Sed de Dios, hambre de Dios.
El ayuno es una señal de interior de tener hambre de Dios. El Salmo 42, el versículo 1 y 2, dice el salmista: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Este hambre, esta sed de Dios del Salmo 42, versículo 1 y 2, no nos está hablando de hambre de comer, no nos está hablando de hambre de saciarnos de aquello que nos gusta, sino hambre de Dios. Y pensar una cosa, si existe hambre física de algo que te gusta a ti, en la vida espiritual también existe hambre espiritual. Si tú no lo has sentido, déjame decirte que tienes que ir al Señor y que te dé consulta digestiva, espiritual, porque no es normal que una persona no tenga hambre. Físicamente, cuando los niños no tienen hambre, inmediatamente nos preocupamos, ¿verdad? Porque sabemos que no es normal. ¿Por qué no nos preocupamos espiritualmente si no tenemos hambre de Dios? Tenemos que preocuparnos. Pero no preocuparnos echando la culpa al otro, porque a veces hacemos esto. Si no tengo hambre de Dios, me tengo que preocupar. ¿Qué pasa con mi salud espiritual? ¿Qué pasa? Simplemente tengo que ir a la consulta al Señor. Señor, ayúdame. Quiero tener sed de ti. Quiero tener hambre de ti. No sencillamente para que sea una persona súper espiritual, sino porque si yo no como espiritualmente, mi vida espiritual no puede tener crecimiento. No puede tener poder de Dios. No puede tener conquista ante la adversidad. No puede resistir las pruebas y la tentación. Entonces tengo que entender que en mi vida tiene que haber sed de Dios. No puedo esperar que venga, que yo en lugar de estar en el culto como en esta mañana estés en tu casa, viendo cualquier cosa o durmiendo. Y tú dices, bueno, yo tengo sed de Dios, pero que venga el Espíritu Santo y me produzca sed. No, tú tienes que venir. Tú tienes que hacer tu parte. Y por eso estás aquí en la iglesia. Estás en la iglesia, ¿para qué? Para alimentar tu espíritu, para recibir la palabra del Señor. Y para que si realmente tú notas en tu vida, en este momento, que es la palabra de esta mañana, que no hay sed de Dios en tu vida, pues le digas, Señor, ayúdame, porque sé que es necesario tener sed tuya. Porque simplemente es algo imposible, ¿verdad?, que una persona pueda vivir diariamente en las cosas del Señor, si simplemente lo hace porque de vez en cuando tengo tiempo, sino que tenemos que tener en nuestra vida como hábito la sed de Dios. Es una utopía, es una religión. Simplemente pensar de que de vez en cuando, ¿verdad?, yo hago esto, hago lo otro. No. Yo quiero sed de Dios. Quiero sed de Dios. Y a veces podemos provocar la sed de Dios. Tú sabes cómo provocas, ¿verdad? La sed física se provoca cuando uno hace ejercicio, cuando uno toma sal, tiene sed. Hay cosas espirituales también que podemos hacer para que se provoque la sed de Dios. Esa sal, somos la sal nosotros, estando entre los hermanos, aumenta esa sed de Dios. Tú a lo mejor vienes a la iglesia, te sientes ahí, no quieres alabar y de pronto te contagias por el que está al lado, que es sal, ¿verdad? Y empiezas a alabar al Señor. En tu casa a lo mejor no lo harías, porque tienes puesto el fútbol o lo que sea. Si eres del Madrid estarás viendo las repeticiones. Si eres del Barça no querrás ver las repeticiones. Bueno, no te vengas muy arriba, Abraham, porque esto sucede de vez en cuando. Entonces, unos a otros, ¿verdad? Por eso dice la palabra, no dejéis de congregaros. No sé si entendemos esto. El congregarnos no es un hábito rutinario del Señor que diga, venga, que tengan esta rutina, que se vean la cara, que se saluden. No, es que necesitamos estimularnos en la fe los unos a los otros, porque somos sal. Y si yo estoy un poco bajo, tú me vas a contagiar a mí y esa sal, ¿verdad?, me va a producir sed de Dios. Y si yo he venido sin ganas de alabar a Dios, cuando escucho a los jóvenes aquí cantar y alabar al Señor, yo empiezo a levantar mis manos y sin darme cuenta ya estoy desarrollando, ¿verdad?, esa alabanza y ese deseo de buscar al Señor que no tenía porque no había sido contagiado. Entonces es importante que entendamos esto. Tenemos una vida espiritual que tiene mucho paralelismo con la vida física. Y esa vida espiritual es una vida que necesita buscar al Señor. Así que el ayuno es una herramienta que nos lleva, ¿verdad?, a taparnos la boca, a dejar de buscar lo que me gusta, lo que me apetece, que no quiere decir que no lo podamos hacer, pero hay tiempo para todo. Y usemos, ¿verdad?, ese hambre
dejemos de comer o lo que sea, o el tiempo para buscar las cosas del Señor. Hay diferentes maneras de ayunar, ¿verdad? Quiero también hablar de esto. Dios tiene propósitos diferentes con el tema del ayuno y por tanto es un tema muy particular y muy personal. No es algo que uno lo haga simplemente, bueno, pues lo tengo que hacer como los fariseos 2 veces a la semana, uno lo puede hacer como quiera. Pero tiene que ser un poquito movido también por el Espíritu de Dios, ¿no? Que sea algo espiritual, que no sea algo carnal. Porque uno puede ayunar también carnalmente, ¿verdad? Para jactarse de que ayuna más que su hermano, ¿no? Entonces, hay diferentes maneras de ayunar y es una decisión, como digo, personal. Cada uno debe elegir la manera en que puede ayunar y dejarse guiar por el Señor y ver el momento también de ayunar, porque no en todo momento para ayunar. Hablaremos un poquito más adelante, ¿no? A veces se puede convocar un ayuno de congregación también, porque Dios lo pone, se puede hacer también, personal, individual. Algún día se puede, si algún presidente del gobierno llega a ser cristiano, ¿no? Y tiene mucho apoyo, puede convocar un ayuno nacional. ¿Te imaginas en el Congreso un ayuno nacional? ¿Te imaginas? ¡Qué bendición! Todos ahí orando en el Congreso. Puede llegar, puede llegar. Simplemente es que haya más cristianos. Yo creo que sucederían muchas cosas en este mundo. Sería más potente que la bomba atómica y que todos los ejércitos. Aleluya. Cuando estamos hablando del ayuno, como he dicho, hay varias maneras también de ayunar, ¿no? Podemos ayunar, lógicamente, no tomando alimento, no tomando también bebidas, son diferentes maneras, pero hay que saber que el cuerpo puede pasar mucho tiempo sin comer. Tú puedes pasar mucho tiempo sin comer y no te vas a morir, te vas a adelgazar y te vas a arrastrar, pero no te vas a morir. Pero en cambio, sin beber, no podemos pasar más de 3 días, se dice más o menos. Esto depende de la actividad. Si son 3 días que estás en una cama, aguantas más, pero si son 3 días que vas corriendo y sudando, no, pues no vas a aguantar 3 días. El ser humano, fijaros el agua, qué importante es el agua. Solamente hay un animal que es el dromedario, por eso son animales del desierto. El dromedario tiene en la joroba, almacena agua. Y es el animal posiblemente que más puede estar sin beber. No sé si era, no me quiero equivocar, ¿no? Pero más o menos como 2 semanas, 15 días o así, sin beber ni una gota, ¿no? Pero son animales que tienen esas características. Nosotros, los humanos, máximo 3 días. Más de 3 días no deberíamos de ayunar. Sin beber me refiero, ¿verdad? Es algo que vemos en la Biblia, algunos ayunos, digamos, extraordinarios, que eso tiene más que ver con milagro del Señor, ¿verdad?, que lo que pueda hacer. Entonces, tenemos que saber diferenciar lo que es el ayuno de alimento y el ayuno de líquido. Se puede ayunar varios días, se puede ayunar un día, y luego también está lo que es el ayuno parcial. El ayuno parcial también es simplemente sustituir ciertos periodos de comida o ciertas comidas también. Es lo que el médico, sin darte cuenta, te recomienda algunas veces cuando vas a su consulta, el ayuno parcial. Te dice, no tomes grasa, no tomes esto, eso se llama ayuno parcial. Y lo tenemos en la Biblia también, ¿eh? Entonces, ¿qué vemos en la Biblia? En la Biblia vemos que hay como 35 registros que nos hablan de formas de ayuno en la Biblia. Algunos de ellos, Moisés, dice la palabra del Señor que Moisés tuvo 2 periodos que ayunó durante 40 días en el monte Oreb, sin comer ni tomar agua, dice. Claro, aquí vemos esto es un ayuno que nadie lo puede hacer por sus propias fuerzas, porque físicamente es imposible, no se puede aguantar tanto tiempo, ¿no? El ayuno, por ejemplo, de Esther y el pueblo judío, ¿verdad? Ayunaron 3 días sin alimento y sin líquido, 3 días, dice la palabra. Aquí sí, como máximo 3 días, ¿verdad? Lo tenemos en el libro de Esther, capítulo 4, versículo 16. En el ayuno de Esther dice que fue un ayuno total, sin alimento y sin agua por el periodo de 3 días. Y ese ayuno requería más reposo, vuelvo a decir, ¿verdad? No es igual ayunar estando trabajando en la construcción, ¿no?, que estar en casa orando y teniendo reposo, ¿eh? Por eso es algo que también tenemos que tener presente. El ayuno de Daniel. Daniel ayunó 21 días sin comer carne, ni vino, ni manjar delicado. Lo tenemos en Daniel capítulo 10, versículos 2 y 3. Dice, en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con un ungüento, hasta que se cumpliese las 3 semanas, ¿verdad? Así que este es el ayuno también que tenemos, 21 días, que era un ayuno parcial de ciertos tipos de alimentos. Tenemos más adelante también, Jesús ayunó 40 días, estuvo sin comer, Lucas capítulo 4, versículo 2, dice la Biblia en Lucas 4 que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado al desierto por el Espíritu y estuvo 40 días
y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre, ¿no? Conocemos la historia. Hay diferentes tipos de ayuno, total, parcial, de comida, cada uno sabe lo que tiene que hacer. Sí tenemos que saber que el ayuno es una buena herramienta, pero el ayuno tiene que estar siempre precedido, ¿verdad?, por el deseo de buscar a Dios, y no tiene ningún sentido. Si no, sería absurdo. Un tema muy importante, y aquí quiero subrayar, tenemos que tener mucho cuidado con el tema de la motivación. Porque podemos ayunar, como estaba diciendo antes, para perder peso. Está bien, pero eso no es un tema espiritual. No lo confundas. No, yo ayuno porque quiero adelgazar. Tú puedes decir que ayunas y no estás mintiendo, estás ayunando. Pero no lo haces para Dios, lo haces para adelgazar. Entonces la motivación es salud, que es bueno. Cuidado, no estoy diciendo que esto sea malo, es bueno. La motivación del ayuno puede ser pues algo estético, puede ser incluso para ver milagros, yo quiero ver, bueno. Pero en realidad la motivación tiene que ser buscar a Dios. Es conocer más de Dios. Es ser transformado más a la imagen de Dios. También vemos que el ayuno es una motivación que tiene que ver con algo que clamamos al Señor, ¿verdad? Un problema, un impedimento, que tiene que ver no tanto con nuestro egoísmo, sino tiene que ver con algo que beneficia a personas y que beneficia también a la obra del Señor, ¿verdad? Y en este sentido, Dios es muy duro con esto. Tenemos muchos pasajes de la palabra del Señor. Yo solamente te invito a que te vayas a Isaías, capítulo 58, fijaros lo que dice. Clama a voz en cuello, le dice el Señor. No te detengas, alza tu voz con trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justo juicio si quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? ¿Humillamos nuestra alma y no te diste por entendido? He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contienda y debate ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Versículo 5. ¿Es tal el ayuno que yo escogí? Que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Dios? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libre a los quebrantados y que rompáis yugos? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y que a los pobres errantes albergues en casa y que cuando veas al desnudo lo cubra y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria del Señor será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Dios, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Dios tuvo que hacer esto porque se entendió mal el tema del ayuno. El pueblo judío tiene muy asumido el tema del ayuno, como otros muchos ritos, ¿verdad? Son especialistas en general, ¿no? Evidentemente hay de todo. Y Dios tuvo que hacer este mensaje fuerte a Isaías hacia su pueblo, ¿verdad? Y esas preguntas, ¿para quién ayunas? ¿Para quién ayunáis? Otro versículo más, Zacarías capítulo 7, en el Antiguo Testamento. Zacarías 7, versículo 4, dice, vino pues a mí palabra del Señor de los ejércitos diciendo, habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo, cuando ayunasteis y llorasteis en el 5º y el 7º mes, estos 70 años, ¿habéis ayunado para mí? Y cuando coméis y bebéis, ¿no coméis y bebéis para vosotros mismos? En el mismo tono, ¿verdad? Pasamos al Nuevo Testamento. Mateo capítulo 6, Jesús tuvo que hablar del ayuno también, ¿verdad? Mateo 6, versículo 16, dice Jesús, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunan, sino a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Estaba diciendo, ¿verdad?, que tenemos que ver que es una herramienta poderosa el ayuno, pero tenemos que cuidar mucho cuál es la motivación del ayuno. Porque la motivación del ayuno
en muchos casos, ¿verdad? Yo lo he visto, es sencillamente para competir o hacer ver al hermano de que él no es tan espiritual como tú. Y déjame decirte que eso no es como si no hicieras nada, es que es peor todavía. Porque lo que estás haciendo, ¿verdad?, es enojando a Dios. Y por eso Dios es tan severo aquí en este mensaje que le manda a Isaías y también a Zacarías, ¿verdad? Hay un pasaje en Lucas que todos conocemos, versículo 18, que lo podemos tener como muy claro para ilustrar lo que estamos diciendo, ¿verdad? Que hay una manera de ayunar para Dios y otra manera de ayudar para nosotros. Y es ese pasaje, Lucas 18, versículo 10, cuando nos habla del publicano y el fariseo, ¿verdad? Que el publicano no levantaba su cabeza y el fariseo, todo muy orgulloso, dice, yo ayuno 2 veces, doy diezmo, una serie de cosas, ¿verdad? Y la pregunta es, en este fariseo, ¿qué lo que había de motivación? Tú mismo lo puedes analizar. ¿Qué motivación había? ¿Había una motivación de buscar a Dios? Yo creo que no. Había varias cosas. Había orgullo, porque estaba diciendo que él era mejor que el publicano que estaba al lado. ¿Qué más había? Había también murmuración, porque estaba murmurando del que está al lado. ¿Tú qué sabes? Si el hermano que está al lado, que a lo mejor ayuna o no ayuna, tiene más comunión con Dios, o qué está haciendo con su vida. ¿Qué más había? Había también juicio, estaba juzgando. Entonces, el ayuno siempre debe ir alineado con otras cosas, si no, no sirve para nada. Y es lo que quiero resaltar, siempre debe ir alineado. Alineado quiere decir que tiene que ir en la misma línea. Y a veces pasa que nosotros interpretamos mal, ¿no? A veces nosotros queremos con un ayuno solucionar algo, con una oración solucionar algo, con una petición solucionar algo, pero la vida espiritual está alineada con otras cosas. El ayuno está alineado con muchas cosas más. Si no, el ayuno no tiene ningún sentido, si no, Dios ni siquiera escucha, ¿verdad? Se me ocurre un ejemplo que apuntaba aquí en Lucas capítulo 2, versículo 36, dice, había una mujer, se llamaba Ana, que era profetisa cuando Jesús nació. Dice que esa mujer, Ana, profetisa, hija de Fanuel, era una mujer mayor que se quedó viuda y tenía 84 años y no se apartaba del templo. Dice que sirviendo de noche y de día con ayuno y oraciones. Esto está en Lucas 2, 37. Esta mujer dice que estaba allí. Y esta mujer profetizó acerca del Mesías, de quién era, cuando casi nadie conocía a Jesús porque era un bebé. Y me llama la atención que esta mujer estaba en el templo sirviendo de noche y de día con ayuno y oraciones. Y esta mujer realmente, su ayuno, no solamente estaba ligado a que ayunaba, y no solamente le pasó esto, pudo ver al Mesías, sino que esta mujer era una mujer que tenía alineadas más cosas con el ayuno. Era una mujer que perseveraba en el templo, estaba sirviendo al Señor, era una mujer que tenía una entrega, porque llevaba muchos años allí, perseverando, no de vez en cuando le apetecía, y lo estaba haciendo por una buena causa, ¿verdad? A veces cuando se nos habla de echar fuera demonio, dice la palabra del Señor, ¿verdad?, que cuando los discípulos no pudieron echarlo, Jesús les dijo que ese género no se sale sino con ayuno y oración. Y si yo realmente ayuno, pero también no hay oración, no hay fe en mi vida, no hay santidad en mi vida, todo eso tiene que estar alineado. Yo no puedo decir, bueno, yo echo fuera un demonio porque ayuno, o porque oro, porque grito. El demonio no se va porque grita. El demonio no se asusta a los gritos, se asusta a la santidad de Dios. Hasta tal punto que sin palabra, la presencia de Jesús hacía que se cayeran los demonios y salieran corriendo. Porque no son gritos, no es el ayuno solo, es la santidad. Entonces, para echar fuera demonios, no solamente hace falta orar, ayunar, tiene que haber santidad en nuestra vida. En este sentido, como digo, y podemos hablar de muchos más ejemplos, cuando Jesús tiene que luchar contra la tentación, que está allí en el desierto, 40 días de ayuno que todos conocemos, el pasaje que he leído antes, evidentemente fue tentado y él venció la tentación porque Satanás fue allí y le tentó diciendo, convierte estas piedras en pan porque tenía hambre, y Jesús le contesta con la misma palabra. Entonces, para vencer la tentación no solamente es necesario el ayuno, tienes que tener no solamente ayuno y oración para vencer la tentación, pero también tienes que tener una vida, ¿verdad?, que esté entregada al Señor, porque si no la tentación te va a vencer, porque Satanás es muy astuto.
Tienes que conocer la palabra del Señor, tienes que entrenarte en conocer las cosas del Señor, no creernos suficiente, ¿verdad? Entonces, uno de los puntos, ¿verdad?, muy importante es que el ayuno es muy importante, tiene que ir alineado con otras cosas. Y el gran error que yo veo, son muchos años ya en la obra del Señor, que son ayuno y tal, igual, y luego son incoherentes, porque luego a lo mejor no viene ni a los cultos, o viene de vez en cuando, o a lo mejor está criticando aquí y allí. Yo digo, mejor que no ayune, hermana, no ayune, por favor, no ayune. Entréguese al Señor. Entonces el ayuno tiene que ir alineado, si no, Dios aborrece ese tipo de ayuno, porque es un ayuno hipócrita. Entonces es importante que sepamos de qué estamos hablando, ¿verdad? Luego también podemos cometer el error, y Jesús lo mencionó, algunos discípulos de Juan criticaban, ¿verdad?, que los discípulos de Jesús no ayunaban. Y le dijeron, bueno, ¿por qué tus discípulos no ayudan? Eso lo tenemos en Mateo capítulo 9, versículo 14. Dice, entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Estaban criticando a los discípulos de Jesús, ¿verdad?, que no ayunaban. ¿Te parece? A veces puede pasar esto. ¿Por qué no ayuna este hermano? ¿Por qué no ayuna este grupo? ¿Por qué no ayuna esta iglesia? ¿Por qué no ayuna? No te metas en esos líos. No te metas en esos líos. Una cosa es motivar y otra cosa es juzgar. Y Jesús les dijo esto, ¿acaso pueden los que están de boda tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunará. Entonces, aquí tenemos una enseñanza también. El ayuno, hermano, también tiene que estar alineado con el momento, con las circunstancias. Tenemos una boda dentro de, no sé si en junio o julio, de un familiar nuestro, un sobrino. ¿Qué os parece si cuando vayamos a esa boda, yo le digo al novio y a la novia, digo, no me pongas el plato porque estoy ayunando? ¿Os parece espiritual esto? Puede que delante de alguno digan, oh, mira, qué espiritual el pastor ahí. Qué bien, pues mira, ese es un pastor de verdad. Somos así, nos gustan estas cosas externas, ¿verdad? Pero Dios que está arriba está diciendo, ese pastor no tiene ni idea de la palabra del Señor. Porque una boda, como dijo el Señor, ¿verdad?, es para que gocemos, es para que disfrutemos. Las bodas de Canaán. Entonces tenemos que saber también cuándo es el momento del ayuno. No es un pulso para ver quién es más espiritual, no es un pulso para ver si yo ayuno más. Por no hablar también de que si un día ayunamos y estamos un poco así débil, pues nos lavemos con más detenimiento, y nos peinemos con más detenimiento, y nos vistamos con más detenimiento, para no dar lástima, como escuchábamos hoy, ¿verdad?, y en la oración. Todas son cosas que Jesús vino a traer y a enseñar, ¿verdad? Y quiero finalizar con esto. El ayuno es una herramienta para buscar la bendición de Dios, pero la bendición de Dios, hermano, se tiene que luchar por ella. Mucha gente dice, bueno, esta persona está bendecida, esta persona siempre le veo ahí alegre, siempre le veo, o por lo menos que si no está alegre, pues aguanta, o no tiene problema, o no sé cómo lo hace, los años, ¿verdad? O por qué Dios le usa, o por qué Dios le bendice, o por qué tal. Pero muchas veces no sabemos que detrás de eso hay un precio que hay que pagar. Y la bendición hay que luchar por ella. ¿Algunos de vosotros os habéis gastado tiempo y dinero para ir a Madrid al Congreso? Yo estoy seguro que si digo de levantar la mano, lo podéis hacer porque he hablado con alguno de vosotros. Habéis sido bendecidos por la palabra, por aquel tiempo, ¿verdad? Por ese esfuerzo, seguro que habéis sido bendecidos. La mayoría de los que habéis sido, por no decir todo. Y ha sido un esfuerzo de tiempo, de dinero. También sé, ¿verdad?, que vosotros habéis quedado porque no habéis podido ir, lo sé perfectamente, por trabajo, por lo que sea. Yo ahí no voy a entrar. Pero quiero decir, hermano, que eso se puede extrapolar también a todas las actividades de la iglesia. Tú puedes decir, Señor, es que no me apetece ir al culto, ayer fue un día duro, me acosté tarde, estoy cansado. Está bien, eso son argumentos que tú puedes tener en tu mente. Pero si has decidido venir aquí esta mañana, el hecho de haber venido aquí al culto esta mañana, yo estoy seguro que Dios te está bendiciendo. No porque yo el pastor esté compartiendo, Abraham o las hermanas que lleven la alabanza, no. Dios te está bendiciendo porque Dios es fiel. Y Dios ha visto, ¿verdad?, que tú te esfuerzas por venir a la casa del Señor. Así que tenemos que luchar por la bendición. Tenemos que luchar. Cuando no tengo ganas de leer la Biblia, abro la Biblia. Porque no tener ganas no te paraliza la mano. Lo que te puede paralizar es la fe. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, no tienes fe porque no abres la Biblia. No abres la Biblia porque no tienes fe. Si quieres romper ese círculo, abre la Biblia. Y rompes el círculo.
Porque si no la hable, no tendrá fe. Y no vienes a la iglesia porque no tiene fe. Y no tiene fe porque no vienes a la iglesia. Hay gente que me dice, no, es que yo tal no me encuentro bien o tal no. Hermano, la iglesia es como un hospital, lo hemos dicho muchas veces. Es un lugar donde somos restaurados, donde recibimos el trato del Señor, ¿verdad? Así que cuando no te encuentres bien, apúntate bien en tu agenda, apúntate en el móvil. Tenemos en los móviles, tenemos la oportunidad, ¿verdad?, de poner esto que nos avisa, ponte iglesia. Son ideas, la tecnología, ¿verdad?, tenemos que usarla para las cosas del Señor, no solamente para que me avise que tengo que ir al partido de fútbol, o tengo que salir del trabajo, que ya es la hora, o tengo que tomarme el bocadillo de jamón, que me apetece. Yo qué sé, usemos la tecnología para las cosas de Dios también, ¿verdad? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo tengo algunas cosas apuntadas en el calendario de ese tipo, no penséis que tengo apuntado, no pasa nada. Son ayudas que podemos tener, ¿verdad? Así que tenemos que luchar por la bendición del Señor. Y si termino, ¿verdad?, con este pasaje que conocemos también, Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 30, 31 y 32. Hechos de los Apóstoles 10, 30, 31 y 32. Dice en la palabra del Señor, Hechos 10, 30, que había un hombre, Cornelio. Este hombre era un centurión. Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayuna, y a la hora 9, mientras yo oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestidos resplandecientes. Se le apareció un ángel a Cornelio. Y recordemos que estamos hablando de un centurión romano, no estamos hablando de un judío ni fariseo, estamos hablando de un centurión romano que no conocía al Señor. Ese hombre que se le apareció, ese ángel, le dijo, Cornelio, tus oraciones han sido oídas y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón el curtidor, junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. El ángel le dijo que fuera a buscar a Pedro para que Pedro le hablara del Señor. ¡Qué tremendo! Ahora, ¿qué vemos aquí? Quiero acabar con esto. Este hombre no era un hombre que estuvo ahí simplemente sentado con sus problemas de cómo iba su centuria, sus soldados, ni cómo cumplía con César, ni si le pagaba el salario que le tenían que pagar, sino este hombre, dice la palabra del Señor, fijaros que es un gentil para aquella época, era un hombre que dice que estaba ayunando y estaba orando en su propia casa. Y además dice la palabra del Señor que era un hombre que daba limosna. ¿Y qué dice el versículo 31? Le dijo, Cornelio, tus oraciones han sido oídas. O sea, que hay oraciones que no se oyen. Y tus limosnas han sido recordadas. O sea, que cuando ofrendamos también Dios lo está viendo. Integridad en nuestra fe. Y a causa de esto, yo voy a hacer que alguien te hable de Jesús. Y nada más y nada menos que cogió al apóstol Pedro para que fuera a hablarle del Señor. Conocemos la historia, lo podéis leer, ¿verdad? Con esto quiero decir, hermano, tenemos que luchar por las bendiciones del Señor. Si tú quieres más de Dios, si tú quieres crecimiento, deja de echar culpa a unos y a otros, sino busca al Señor. Busca a Dios. Involúcrate en las cosas del Señor. En las actividades que tenemos, en la medida que puedas. Yo sé que, y Dios lo sabe, que hay situaciones por trabajo, por lo que sea, que no se puede. Pero en la medida que tú puedas, lucha por estar en las cosas del Señor, porque vas a pillar bendición de Dios. Dios está interesado, y es con lo que quiero acabar. Así que en los grupos de conexión yo os animo que vayáis con sed, y también para participar, porque tenéis oportunidad de hablar unos con otros, dar testimonio, edificaros unos a otros. A lo mejor el líder que está dando el estudio necesita que tú le animes, que ores por él. Sonia también decía en la oración, un motivo de oración, hablabas, ¿verdad?, de tener amor unos con otros, edificarnos unos con otros, ¿no? Yo te animo a que tú luches por las cosas del Señor, que leas la Biblia aunque no tengas ganas, que vengas a los cultos aunque no tengas ganas, porque la gente se irá al infierno aunque no tenga ganas. Yo quiero acabar la carrera. Puede ser mañana, puede ser dentro de 1 año, 10 años, 20 años, lo que Dios quiera. Y simplemente estoy corriendo. Y tú, hermano y hermana, estás corriendo. Corramos de tal manera que alcancemos la meta. Y la meta es Jesús.